sí, sí. Ahora sí. A ver, ahora sí. ¿Se oye? Buenas tardes, queridas socios, consocios. No se oye, no. No, pues Andrés. Sube el volumen. Sí, ahora sí. Gracias, José Andrés. Buenas tardes, queridas consocias, consocios, familiares y amigos. Bienvenidos a esta presentación del libro de nuestra socia María Eugenia Montero. En nombre de la Junta Directiva les damos las gracias por su asistencia. Hoy tenemos la suerte de que Eugenia Montero, aunque ya es muy conocida aquí en esta casa como socia, también nos va a presentar su último libro con un título pues muy sugerente. Dios cuenta las lágrimas de las mujeres. Desde luego el título tiene todo una imaginación. Eugenia Montero ya saben que es una persona, la consideramos una artista muy sensible porque, bueno, una de sus grandes cualidades ha sido la danza. Ha sido una gran representante de la danza, que ahora nos contará José Ignacio, pero no solo eso, sino también ha sido periodista y escritora. Entonces, bueno, hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros y le voy a pasar la palabra a José Ignacio, que me ha hecho el favor de presentarla. Le he pedido que estaba aquí, que se uniera en la mesa y bueno, pues es el que va a hacer la presentación. José Ignacio, adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, Eugenia, por estar aquí. Presidente, no, de la mesa sí. Presidente de la mesa, presidente de la mesa. Bien. Y gracias a Eugenia por estar aquí presente y traernos al Real Casino de Madrid una obra, una creación literaria. Una creación literaria difícil de definir, porque yo he tratado de definirla con ella. Está recién salido del horno. Tengo que decir que no lo he leído, no he tenido tiempo todavía de leerlo, si acaso la nota que viene detrás. Y efectivamente, leyéndolo se da uno cuenta que es difícil de calificar. ¿Es novela? ¿No es novela? ¿Es biográfico? ¿No es biográfico? Le he dicho, es un ensayo, tiene de todo un poco, ¿no? Tiene de todo un poco, pero al final es un libro que cuenta historias, Historia de las personas también, de personas, y entonces yo creo que tiene una fuerte carga antropológica, por lo que veo aquí. Las pasiones, las envidias, los odios, la naturaleza humana creo que está puesta en estas páginas y así están escritas, y lo que nos revela una vez más esa naturaleza del hombre tan apasionante, tan compleja y tan difícil de gobernar, ¿no? Y de gobernarnos cuando somos hombres. Solo me voy a referir, el libro nos va a hablar ella habla muy bien, creo que además de hablar bien, escribe bien, habla también que casi se expresa con la palabra, igual que hace con el cuerpo, como una bailarina, ¿no? Entonces lo relata muy bien. De Eugenia podría leer el currículum. Leer siempre un currículum es algo abstruso, es pesado, porque contar pues la inmensa obra que tiene pues se hace a veces un poco molesto para el que lo escucha. Pero sí creo que hay que destacar algunas cosas. Eugenia es una verdadera artista, y presentar también a un artista para el que lo tiene que hacer no es nada fácil. Un artista tiene tantas facetas, se expresa en una de las ramas del arte, pero en el fondo, en su corazón, lo que late es precisamente arte, y mucho arte, que es el que tiene. Ella ha sido primera bailarina del ballet de Antonio, fue primera bailarina del ballet Antonio. Y ha estado, pues como es natural, los grandes artistas, ha desfilado, no le voy a decir en los grandes teatros, Londres, París, Berlín, Bruselas, Barcelona, Madrid, Edimburgo, podría seguir. En los grandes teatros de Europa, pues ha desfilado y tuvieron el placer de disfrutar con Eugenia. Naturalmente, su trayectoria para llegar a ser esa primera bailarina, todo trabajo de un artista es de un esfuerzo terrible. Uno dice, nace artista y ya está. No, el artista nace, pero se tiene que construir. Es como modelar una figura, un
de mármol poco a poco, y hay que tallar mucho, muchas horas de trabajo, muchas horas de sacrificio. Y ella ganó, como era entonces, lo difícil, bueno, y sigue siendo ahora, porque el arte, o mejor dicho, digo, la danza, como la música, son lenguajes universales, se expresan y lo entiende todo el mundo. Es una manera de comunicar que tiene todo el mundo. Y eso, naturalmente, ese lenguaje hay que labrarlo. Y ella lo labró desde muy joven, siendo becaria Marc en París, en Siena, y estudió con grandísimos maestros que no les voy a relatar para no aburrirles. También ha contado como bailarina con grandes premios de danza de la Academia Musical de Siena, por ejemplo, el Antonio de baile por solear en el Festival de Flamenco de Córdoba, ha sido Rosa de Oro del Mundo del espectáculo, en fin, que ha sido reconocida y premiada. Pero como les decía antes, el artista, que es artista de corazón, de vocación, se expresa o lo expresa en algunas de las artes, ella tiene una tendencia y una facilidad muy notable para lo que es la literatura. Ella ha sido, desde luego, diríamos que ha ejercido casi de periodista, ha hecho reportajes importantes a personajes importantes y ha escrito reportajes sobre cosas de París, hecho para las revistas, para los dominicales de ABC y del Ya, digamos, ¿no? Y ha escrito series también en periódicos dominicales, algunas de ellas que llevan títulos. La verdad es que tiene una facilidad para poner títulos que son todos de carácter pues muy poéticos, ¿no? Entre esas series que escribe, Calles del Mundo, Catalanes de hoy, Los grandes amores del siglo XX, o sea, todos son evocaciones interesantes que invitan desde luego a su lectura cuando uno ve un título de estas características. Pero sobre todo destacaría su faceta como escritora, y escritora de libros. No en vano lleva ya escritos con 15 libros. Y escribir 15 libros no es cosa pequeña. Y además lo que revela es una gran pasión y una gran vocación. Aquí sí les voy a decir algunas de las cosas que hacen referencia a eso que les decía antes, de la manera de titular esas obras, ¿no? Fíjense qué títulos: Violetas al amanecer, Canción de cuna para un viejo amor, Un cierto misterio, Madrid, el barrio del Palacio, Rosalía de Castro, La luz de la negra sombra, Los secretos de Palacio Real, José Padilla, evocación de su tío, ¿no? El dibujo del alma, José Padilla, La pasión de la música. Es decir, que escritora incansable, y yo que he tenido la fortuna de leer algunos de sus libros que me ha regalado, pues tengo que decir que tiene una facilidad para escribir muy, muy notable. Escribe realmente bien, como les decía antes, igual que habla, igual que se mueve, escribe con ese mismo gusto y con esa misma pasión. Ella también ha sido premiada precisamente por los artículos que ha publicado, por algunos de los artículos que ha publicado, como Si la palmera pudiera, que la he leído, La música del adiós y Madrid, el barrio de Palacio. Ha recibido esos premios. Además, como colofón, podríamos decir, aunque se podría estar hablando de las personas y sobre todo de las personas creadoras, se puede estar hablando días y horas, ¿no? También ha sido modelo para fotógrafos y pintores. Ha servido de modelo. Y poco más le podría decir, porque, bueno, el conocimiento de las personas para el que habla, pues siempre hacen que uno se apasione y deje decir. Pero sobre ella han escrito, desde luego, grandes personas, grandes escritores, desde Peman, desde Cuixart, desde Edward Robinson hasta Antonio Gala. Y solo le voy a leer el último que escribió algo sobre ella, ¿no? Después, naturalmente, de verla interpretar, debió ser Gala, ¿no? Déjenme que les lea eso que decía Antonio Gala. Dice: yo la conocí
como es preciso, durante un eclipse de luna. Ella estaba allí, admirable y ritual, pálida y oscura, emergía, no sé, entre no sé qué yacimientos. Alguien la mecía y se ocultaba. Hablo de Eugenia Montero, o de la luna. Aquella noche fueron la misma cosa. Esa es Eugenia Montero. Muchas gracias y un aplauso para ella. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias, José Ignacio. Es siempre un placer oírte hablar, de verdad. Y bueno, pues le pasamos la palabra a María Eugenia y que nos cuente ya lo que nos quiere decir de su libro. Eugenia, tienes la palabra. Muchas gracias, José Ignacio, por las palabras que siempre me dedicas. Muchas gracias, Ángel, porque sé que también tengo tu afecto. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por compartir estos momentos y esta presentación de este libro que para mí, se lo decía a José Ignacio y a Ángel, que hay dos libros que para mí son especialmente importantes. El primero suele ser así, Violetas al amanecer, que se editó en Siena, y Dios cuenta las lágrimas de las mujeres. Por razones diferentes, pero este es un libro de emociones y para mí muy especial. Y también quiero dar las gracias a la Junta Directiva, al presidente y a todos los que hacen posible, siempre lo digo, que este lugar maravilloso que es el Real Casino de Madrid nos dé tantas cosas, celebre tantas actividades de todo tipo, conciertos, conferencias, presentaciones, esas fiestas maravillosas, y que es gracias a todos los que aquí trabajan, a Secretaría, a los conserjes, a una serie de personas que quieren el casino y están entregadas a que el casino funcione pues muy bien. Y bueno, pues voy a hablar de este libro, que es un libro que iba a ser una novela. Los libros, como siempre lo digo, un personaje en un libro, en una novela, en un relato, muchas veces tiene vida propia. Empieza de una forma y va evolucionando. Y de alguna forma parece que guía en la mano que escribe. Y en este caso, pues este libro, el personaje tiene una vida que aquí se cuenta corta, pero el libro mismo ha tenido de alguna forma, ha guiado, porque iba a empezar de una manera, iba a continuar de otra, y luego de pronto pues se ha convertido en lo que, en estas páginas. La historia es una historia vivida, sentida, que me ha hecho... Yo nunca he llorado escribiendo un libro. Este libro me ha hecho llorar, porque en él están muchos personajes, algunos los conocí, otros son muy cercanos, están en mí. Y muchas veces, incluso después de escribirlo, cuando se estaba editando, haciendo las galeradas y corrigiendo, yo no podía evitar que se me saltaran las lágrimas. Yo soy de lágrima fácil, y también es un libro en el que puedes vivir. Había un gran director de orquesta rumano, Sergiu Celibidache, al que yo admiraba y admiro, porque cuando admiras, admiras para siempre. Y decía
que cuando hay algo en tu vida que crees que puede servir a otras personas, debes ser generoso y compartirlo. Y de alguna forma este libro es compartir la historia de una niña desde que nace, de su entorno, su familia. Aquí hay varios personajes, esa niña a la que vamos a ver crecer, a la que vamos a conocer sus sueños, sus esfuerzos, sus desencantos, a una familia, sobre todo una madre. Es un poco la historia también de una madre, y las madres son, no digo siempre, pero en general una madre tiene algo que la hace sabia, inteligente y buena. Y luego pasan personajes muy importantes como Benito Pérez Galdós, Rafael Alberti. Hay una pequeña pincelada de Luis Companys, al que mataron. Ahí está el mundo de la danza, él es quizás el centro del libro, es el mundo de la danza con sus luces y sus sombras. El mundo de la danza, como ha dicho José Ignacio, el mundo del arte, el mundo del teatro es muy complejo. El artista es muy frágil y quizás por eso tiene una gran fuerza cuando sale a escena y una gran fragilidad cuando está fuera de escena, porque su esfuerzo es grandísimo. Se dice que se baila con los pies, no, se baila con los pies, con el cuerpo, todo el cuerpo y con la mente, porque el bailarín no solo tiene que aprender unos pasos que ha de recordar, tiene que aprender unas coreografías. Luego, y esto es muy bonito, la danza tiene idiomas propios, tanto el baile español como el ballet, que tiene un idioma mucho más amplio, podríamos decir, pero que te permite que estando en cualquier país, vas a escuchar las mismas palabras que identifican cada paso, relevé, gâché, fouetté. Todo esto es un mundo, si lo pensamos, sobre todo para los niños. Yo creo que por eso a los niños les gusta tanto bailar, porque la danza es un mundo mágico. Es un mundo en el que tú haces realidad tus sueños. Es un mundo, y vuelvo a Sergio Celibidache, él decía y escribió, algún día seremos libres, quizás no hoy ni mañana, pero algún día seremos libres. Bueno, pues la libertad hasta ahora creo que no existe, que estamos condicionados por muchas cosas, pero sí, cuando sales a escena, solo cuando sales a escena, eres absolutamente libre. O tal vez cuando un músico compone o cuando un pintor pinta. El arte en el momento de la creación nos hace libres, pero es la única libertad que tenemos, según yo creo. Y además la danza tiene la posibilidad de la transformación y yo diría también de la transfiguración. Puede ser un gitano o una gitana, o una dama, o un cisne, o un pájaro, o una cortesana. Tantas personalidades distintas que en el momento en que sales a escena te conviertes en esa figura, yo diría mágica. Entonces, esta es un poco la historia de lo que es la danza a través de una determinada persona, cómo la siente, cómo la vive, el tremendo esfuerzo que supone
los primeros estudios, el afán de superación, la tremenda dificultad y rivalidad de una compañía de ballet, en la cual hay momentos maravillosos, que son cuando sales a escena, y momentos terribles. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué terribles? Porque el artista es frágil. Y a veces, cuando necesita alguien en quien apoyarse, alguien que le proteja, no lo encuentra, porque eso no es fácil. Y porque además hay muchas rivalidades en un mundo muy corto, es quizás la profesión más corta del mundo del teatro y desde luego del mundo en general profesional, y por eso también es apasionante y quizá es la profesión artística más romántica por esa fugacidad. Por mucho que se quiera bailar siempre, que se querría bailar siempre, llega un momento en que no podrás bailar. Y además el bailarín debe saber que llega un momento en que incluso, aunque esté joven, no debe bailar, porque la danza es una profesión, según yo la siento, de belleza, de juventud. Y quizás les voy a leer, también puedo decirles que hay personajes auténticos, todo pues realmente aquí es auténtico, muy, muy interesantes, como por ejemplo el príncipe Yusupov, el que preparó todo el complot para matar a Rasputín, el marqués de Cuevas, que fue como, yo creo que el más grande mecenas de la danza, que formó un ballet, que además estaba casado, todo esto se cuenta aquí, casado con una millonaria, Rockefeller. Es además, creo, que el mundo, vivimos tan deprisa, que cosas que fueron muy importantes en el siglo XX, que no está todavía tan lejos, ya ni se recuerdan. Y creo que es importante recordar a personajes pues, como el marqués de Cuevas, que, por ejemplo, abrió una academia de danza en Nueva York para niños pobres. Y toda su historia y su colaboración con Yusupov, precisamente. Maurice Verjard, ese bailarín y coreógrafo, bailarín que fue poco tiempo, bailarín porque empezó muy tarde a aprender danza, con 18 años, que tiene unos maravillosos ojos azules, mágicos, misteriosos. Siempre en el arte hay mucha magia y mucho misterio. Y esa magia y ese misterio forma a los artistas. No hay, creo, un gran artista que no tenga algo mágico interiormente, que no sea un poco mago o hada. Y también pasan escritores, músicos, unos con su nombre, otros no. Y sobre todo, como les decía, es la historia de quien a través de una lucha muy dura, muy difícil, logra hacer realidad sus sueños. Y eso es maravilloso. Además, creo que quien quiere algo de verdad, lo consigue. Y eso es una forma de hacer realidad un sueño. Como vivo últimamente muy deprisa, pues me hubiera gustado preparar lo que iba a leer, pero hay un capítulo, es el penúltimo. Como no les voy a contar la historia, puedo leer una parte, es el penúltimo capítulo de este libro, que se titula Paso a dos. Los versos de todos los poetas de Oriente parecían repetirse en una evocación como un eco del aire que se ondulaba en el horizonte. Granada, sombras de árboles antiguos
me rodean desde el alto Generalife de perfumes y surtidores, mecido entre mirtos y rosas. Elevado junto a los cipreses, inmóviles cartujos del tiempo, la bella Ixa abandona el espejo y mira el atardecer desde el arco de filigrana del ventanal abierto del pasado. Muhammad extiende su clara mirada sobre los jardines, los estanques, el paraíso soñado, la ciudad convertida en poemas. El jazmín tiene su aroma y aún antes de verla, la flor dibuja su figura. Yo paseaba entre los jardines, las cascadas de agua, el trino de los pájaros, los aromas que me rodeaban como los versos y las inscripciones poéticas de alabanza. Él es la luna llena en los horizontes del imperio. Sus signos son perennes y su luz es brillante. En su morada, él no es otro que el sol, cuya sombra es beneficiosa. O llenas de sabiduría, entra en compostura, habla con ciencia, sé parco en el decir y sale en paz. Todo esto está en las inscripciones del Generalife y de la Alhambra. Cuánta enseñanza pensé en tan pocas palabras, aún tan antiguas, largos siglos de luchas y de paz, los han contemplado. Debería convertirse en el lema de mi vida. Mas qué difícil dominar la pasión, envolver los deseos en serenidad. Recordaba, ahora sí, con una sonrisa, con la tranquilidad que proporciona la experiencia de lo vivido, cuando en los días de actuación seguía entre bastidores la coreografía de los ballets e iba aprendiendo los pasos mientras soñaba con interpretarlos. Esto es un poco de un libro que, bueno, como les decía, es un libro de emociones, creo que lo he dicho, y que espero que les guste, que lo he escrito con mucho amor, como yo hago todo. No hago nada que no sea sintiéndolo profundamente. Y creo que, desde luego, para los bailarines y para los bailarines muy jóvenes, puede servir. Es casi como una enseñanza de todo lo que hay que vivir para lograr ser bailarín o bailarina. Pero también, en general, yo creo que sobre todo las personas jóvenes, y para los menos jóvenes también quizás recordarán cosas semejantes, porque cada vida es semejante a otras y es enseñanza para algunas. Entonces creo que es un libro, o yo así lo deseo, que puede hacer sonreír, que puede en algún momento emocionar y que sobre todo cuenta, y esto es importante en cualquier profesión, que el esfuerzo, el trabajo es lo que nos hace realmente lograr lo que deseamos y de alguna forma hacer realidad nuestros sueños y lograr un poquito de esa libertad que difícilmente tenemos. No sé si... No quiero extenderme demasiado. A ver, Eugenia, te voy a decir una cosa. No es necesario solo ser muy joven. Hay personas que ya hemos cumplido más de 30 años
y consideramos que la danza es muy importante. De hecho, ahora a las 8 y pico vamos a aprender a bailar, a que nos enseñen y a dar clase. O sea que hay bastantes socios que todavía nos ilusionamos con eso de la danza. Nosotros le llamamos baile porque quizá la danza nos da un poco más respeto, porque tampoco lo hacemos todavía muy bien, y le llamamos baile. Pero yo creo que es algo que es eterno y que es tan válido para ser joven como para cuando tenemos unos cuantos años más. Bueno, es que yo lo expreso desde, digamos, la parte profesional, que supone muchos años de estudio, de trabajo, de esfuerzos. Entonces, el baile además es una de las expresiones más primitivas del ser humano. Siempre se ha bailado desde que el mundo es mundo, pero se ha bailado de una manera espontánea, expresando los sentimientos, y el baile es una forma, sobre todo, de disfrutar, y también de disfrutar, yo creo que de manera absoluta, porque se puede disfrutar de muchas maneras, con un buen vino, con una buena comida, con un libro bien escrito, con una música maravillosa, que puede ser desde una sinfonía a una canción. Pero bailar es una expresión natural del ser humano. Desde luego, otra cosa es ya cuando adquiere niveles que ya, pues bueno, pues es una poesía el danzar como ya has hecho tú. Muy bien. ¿Nos vas a contar algo más o...? Yo es que no sé el tiempo, lo que no quiero, dicen que lo bueno breve 2 veces. Bueno, esto no quiere decir que lo que yo esté contando sea especialmente bueno. Bueno. Pero creo que lo mejor, más que contarlo, porque es distinto a todo lo que yo he escrito, y luego tampoco todos ustedes pues han leído todo lo que yo he escrito. Entonces creo que lo mejor es leerlo, creo que lo van a disfrutar, creo y lo deseo, y que hay muchos personajes diferentes, que es una forma también de acercarnos a ellos de una manera no profunda, y son pues desde Antonio, el gran Antonio, que bailarín, que decían que no necesitaba apellido y era conocido en todo el mundo, hasta, antes he hablado de Maurice Béjart, Maria Rambert, Olga de Basile, Lyubov Egorova, Paul Belmondo, el padre de Jean-Paul Belmondo, el actor de cine, Muriel Belmondo, que era una bailarina de la Ópera de París y que era hermana de Jean-Paul Belmondo, Marcel Mouloudji, que muchos no sabrán ni quién era, que era un magnífico chansonnier que tuvo el premio de la canción francesa, con una canción preciosa que se llamaba Comme un petit coquelicot, como una pequeña amapola. Entonces creo que es un libro muy variado, de muchas cosas, de muchas historias, no solo de esfuerzos, que por supuesto quizás es el centro, el esfuerzo del bailarín por llegar desde el conjunto a ser solista, a ser primer bailarín o primera bailarina. Ese es el centro del libro, pero luego aparecen muchos personajes distintos, idilios, flechazos, momentos preciosos, hay momentos divertidos, como pasa. El mundo del teatro es un mundo muy rico, creo que es uno de los mundos más ricos. El mundo artístico te permite vivir muchas cosas. La vida ya es maravillosa, yo creo. Hay un filósofo, Edgar Morin, que yo creo que tiene ya 100 años, de origen sefardita, francés de origen sefardita, y él dice que la vida es maravillosa y terrible, y es verdad. Pero como a veces es terrible, hay que disfrutar lo maravillosa que también es. Y yo creo que en este libro hay mucho de lo que es maravilloso en la vida. Yo creo que podíamos, Ángel, darle la palabra también al público, ¿no? Para que pregunten algunas cosas, ¿no? Pero yo quiero también invitar, porque no lo he dicho, ¿no?
no sé, para lo que nos gustan los libros, y cada vez se va menos a las librerías, ¿no? Incluso los aficionados, ¿no? Pero siempre cuando ve uno los títulos que hay títulos ahora horrorosos y la vida de toda esta gente mediática, ¿no? Pero cuando uno coge un libro y lo coge siempre entre las manos, los que nos gustan, ¿no? Yo no leo en digital, pues el formato te gusta, y lo primero que uno lee siempre es el título, ¿no? No hemos hecho referencia al título. Dios cuenta las lágrimas de las mujeres, que es un título que ya invita a leerlo, ¿no? Esto es un libro que no puedes pasar, no lo dejas, no llegas y no lo dejas en la mesa. Dios cuenta las lágrimas de las mujeres, ¿no? Y luego los que estamos aficionados, pues claro, quiere uno entrar, aparte de leer la solapita o la reseña de atrás, pues entra a ver los capítulos, los contenidos de los capítulos. Si uno entra en los contenidos de los capítulos, como yo he estado haciendo y leyendo algunas de las cosas, está salpicado de poesía, de poemas preciosos y maravillosos, aparte de la facilidad que ella tiene para escribir, pues empieza con el despertar, ¿no? Todas son evocaciones muy interesantes que invitan naturalmente a leer, Esto hace que el potencial lector se vaya enamorando de su libro, ¿no? Que lo vaya cogiendo, y una vez, si sigue mirando los vieneses, ¿no? Y aquí incluso pues habla de Herta Frankel, los que ya hemos perdido el flequillo y estas cosas, pues Herta Frankel y Gustavo, le acompañaba Herta Frankel, Franz Johann, los austríacos que estaban aquí en televisión española. El autor de Yo te diré, la canción preciosa. Cosas extraordinarias, ¿no? Que pueden ser para jóvenes y para no tan jóvenes, porque para los jóvenes también les invita a ver otros tiempos, y desde luego los que ya estamos instalados en la nostalgia, pues claro, esto te atrapa, te agarra, ¿no? Y ahora que se decía lo de la danza, Ángel, la pasión de bailar, es que Ángel es un gran bailarín, ¿no? La pasión de bailar, ¿no? O sea, ¿cómo no te vas a leer este capítulo? Y si uno sigue así, pues presagios de verano. Fijaos qué títulos, ¿no? Son títulos que hacen que uno, cuando coge su libro entre las manos, pues lo va viendo y lo va diciendo, dice, este me lo llevo, ¿no? Y entonces, pues no lo suelta. Yo les invito a que lo atrapen con las manos y por ser el primero en hacer una pregunta, quiero hacerle una pregunta, quizá comprometida. Me gusta mucho la manera que tiene de escribir y cómo pone títulos, ¿no? Se nota que se dedica al periodismo bueno, ¿no? Cuando era bueno, además también, ¿no? ¿Por qué este título? Porque yo cuando lo vi y cuando lo programamos, Dios cuenta las lágrimas de las mujeres. Es un título fantástico, que aquí hay pues encerrado mucho. Yo sé que aquí hay mucha pasión, ¿no? Obviamente hay mucho sentimiento escondido, ¿no? Pero si nos puedes decir algo para abrir boca y que alguno pregunte más. La verdad es que no sé cómo surgió. Surgió porque yo soy, iba a decir llorona, soy de la grama fácil, y cuando yo puedo llorar desde niña además, con una música, con la lectura de un libro, con algo que pueda ver en la calle, con una película. Entonces yo recuerdo, hablando de precisamente este título, yo era muy pequeña, yo no había visto televisión, ni había ido al teatro, ni al cine, y un día oí un tema de una ópera, Payasos, de Leoncavallo, Vestir la lluvia, y yo me eché a llorar, y yo era muy pequeña. Y aún me pregunto, porque todavía yo escucho Vestir la lluvia, y cada vez que lo escucho no puedo evitar que se me salten las lágrimas. Entonces, quizás es una sensibilidad especial. Yo creo que también la sensibilidad permite conocer más cosas que los que quizás no son sensibles, y atraer también cosas especiales. En este libro
yo cuento cosas, pequeñas historias muy curiosas. Y creo que todo va unido. Y la sensibilidad a las emociones. Y que entonces Dios, pues, voy a decir algo un poco, es como si tuvieras un grandísimo collar lleno de pequeñas cuentas, y quizás esas cuentas son las lágrimas de las mujeres, y que esas lágrimas nunca son. Llorar siempre sirve, y por eso Dios las recoge, porque siempre servirán para algo. Esto es un poco lo que está tras el título. Muy bonito, pero los hombres también lloramos. Claro que sí, ya lo sé. Pero los hombres sensibles. Antes se decía, el hombre no llora, el hombre sensible llora, claro que sí. Pues es verdad. Abrimos el turno de preguntas por si alguien le quiere preguntar algo. Muy bien. José Andrés, ¿le van a dar el micrófono? Ahí, la segunda fila. Bueno, vamos muy bien. Sí, nos queda. Es que están hablando de ellos. A ver, sí. Eugenia, te quería preguntar lo siguiente. Has tenido la suerte de conocer un montón de personajes que a mí me dan muchísima envidia. Todavía me recuerdo cuando dijiste que habías visto Los rizos de Michael Caine, Sí. o cuando entrevistaste a Vittorio Gassman, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál es tu personaje favorito? ¡Wow! Del mundo del cine, Es que es muy difícil, porque he tenido la inmensa suerte de conocer a Vittorio Gassman, a Antonio Quinn, a Michael Caine, muchos actores, grandes actores y además guapísimos. Qué suerte. Menos guapo era Anthony Quinn, pero era muy atractivo. Entonces es muy difícil. Quizás de los actores, en cada momento cuando he conocido a uno me ha parecido el más maravilloso. Pero todos. Además, yo he visto esa foto de Anthony Quinn y yo creo que le gustabas un poquito, ¿no? No. Los artistas siempre hay una cierta, ¿cómo diría?, entendimiento. Eso además, tú lo sabes, que el artista vive un mundo especial. Y quizás de los, no sé, de los bailarines, quizás Antonio y Maurice Béjart son los que más a uno lo quise muchísimo, Antonio, y a Béjart lo admiré porque era un artista extraordinario. Solo verlo sabías que era especial. Músicos, sin duda, Sergio Chelibidache. Y luego, José Padilla. O al mismo tiempo. No luego, al mismo tiempo. De otra manera. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Eugenia. Creo que nos has contado cosas que te salen del alma y del corazón y eso siempre llega un poquito dentro. La verdad que lo llevas tú misma y muchísimas gracias por tus palabras. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ángel Reyes. Muchísimas gracias, José Ignacio. Y espero que hayamos pasado un momento bonito juntos. Gracias. Muchas gracias.